soy diputado del Parlamento de Cataluña por Vox. La dignidad de las personas está por encima de todo. Por lo tanto, ¿cómo definirías el gobierno actual con Sánchez? Bueno, Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Entonces, bueno, nada, bienvenido y preséntate cómo entraste en tu profesión. Muy bien, muchas gracias por invitarme. En principio, bueno, pues tengo que decir que realmente no soy un político profesional. Yo soy un profesor, un humilde profesor de secundaria y bachillerato, que me he dedicado toda la vida a la docencia, pero pues por cuestiones que luego supongo que iremos desarrollando en el curso de esta entrevista, pues decidí dar un paso adelante e incorporar en el mundo de la política. Soy Manuel Acosta Elías, soy padre de familia, como he dicho, mi profesión es docente, soy padre de familia numerosa, tengo 6 hijos y sí, pues en la actualidad pues me dedico en cuerpo y alma a la política. Soy diputado del Parlamento de Cataluña por Vox, por la provincia de Barcelona y me dedico, pues como os he dicho, en cuerpo y alma precisamente a la política desde esta posición de diputado autonómico en la actualidad. Muchos sabemos que has denunciado más de una vez el adoctrinamiento que nos encontramos en las aulas catalanas. Entonces, ¿podrías dar algún ejemplo en concreto del que hayas criticado? Bien, yo soy portavoz precisamente del área de la Comisión de Educación en el Parlamento de Cataluña, por parte de mi grupo parlamentario, por parte del grupo parlamentario de Vox en Cataluña. Con conocimiento de causa, puesto que he sido durante 25 años profesor. Y, hombre, yo creo que a nadie se le escapa, o no tendría que decir esto, pero desgraciadamente sí que tenemos que recordarlo, que la educación es algo fundamental en la sociedad. La educación procede del término latino, del verbo latino educere, que significa sacar de dentro, y realmente la educación, a través de los profesores, tienen que conseguir sacar de dentro de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, esa potencialidad que les llegue a ser personas íntegras, bien formadas, virtuosas, que se mejoren a sí mismos y que mejoren también con su conocimiento y con su educación a la sociedad entera. Esto es lo que tendría que ser la educación. Desgraciadamente hoy en día la educación en España y particularmente en Cataluña está muy deteriorada. Está muy deteriorada porque en lugar de preocuparse las instituciones educativas, la administración, en este caso la Generalitat, de procurar que se busque la excelencia, que se eduque en la cultura del esfuerzo, en conocer contenidos sólidos, información valiosa, pues se ha optado desde la administración pública de la Generalitat por una política de la cultura del ir tirando, de ir, bueno, pues eso, facilitando que la educación se base en emociones, en sentimientos, en sinergias, en emociones, en competencias fluidas, en detrimento de adquirir conocimientos sólidos, profundos y valiosos, pues que vayan formando a las personas con conocimientos, vuelvo a repetir, sólidos, para que el día de mañana pues tengan una capacidad de hacer una crítica basada en ese conocimiento de causa necesario pues para luego emitir un juicio crítico. Entonces, esto es lo que está pasando desgraciadamente en Cataluña, en España en general, y lógicamente todo este vacío que queda, porque los planes de estudio de la Generalitat, también del Estado en general, pues están en contra precisamente de la cultura del esfuerzo y la búsqueda de excelencia. Ese vacío que queda de contenidos y de formación íntegra y sólida se rellena con doctrina, con adoctrinamiento. Entonces, ejemplos de adoctrinamiento los vemos, por desgracia, constantemente. Por ejemplo, hipersexualización en las aulas desde niños de 3 años, en donde se les indica y se les expone a dudar de su propio sexo biológico desde los 3 años. A los 6 años, según los programas como el Coeduca't, se les enseña a los niños
a que exploren la masturbación. Esto es una cosa pues antinatural y por lo tanto no es propia de esa edad, evidentemente, y es una concepción pues totalmente antropológicamente contraria a la ley natural. Y por otro lado, pues se adoctrina también políticamente en las aulas, porque en la escuela catalana existe una imposición del monolingüismo en catalán, con lo cual eso es un tipo de manipulación, de adoctrinamiento político que consiste en que de esa manera, imponiendo el catalán en las aulas, se entiende que el castellano se tiene que segregar y se hace una equiparación tendenciosa y perversa, precisamente en que el castellano y todo lo que se refiere al español es malo, mientras que políticamente solamente es aceptable lo que se expresa y se desarrolla en catalán. Bueno, hasta el punto que, por ejemplo, en los sucesos del 2017, en donde se produjo ese golpe de Estado en Cataluña, con la proclamación de la República Catalana, que duró solo unos segundos, pero en cualquier caso es un pulso por parte del separatismo hacia el Estado, hacia España, pues en aquellas fechas, pues varios colegios públicos utilizaron a los niños y los sacaron de las aulas para participar en manifestaciones de apoyo a esos sucesos separatistas. Esto es algo que es lamentable, porque el niño lo que tiene que ir es a las aulas a aprender contenidos sólidos y lo más objetivamente posible, sin tener pues que suscribirse a tesis políticas o adoctrinamientos varios. Vale, este impacto, o sea, este modelo de educativo, que así lo llaman, ¿crees que tiene un impacto en las familias, en los pequeños? ¿Y qué tipo de impacto es? Pues sí, efectivamente, de una manera pragmática, objetivamente hablando, esto tiene unas consecuencias. Esta manera de educar basado en competencias fluidas, en no tener que repetir el curso a pesar de que pues, un alumno había obtenido no sé cuántos suspensos, en que solamente se tiene que educar en las emociones, en los sentimientos, en las sinergias entre unos y otros. Bueno, pues esto tiene unas consecuencias. Y es que en Cataluña, en las últimas pruebas PISA, que son pruebas internacionales que evalúan los resultados de los alumnos, en las pruebas PISA, en las últimas, en las pruebas PIRS, que también son pruebas internacionales que miden la comprensión lectora, en las competencias básicas, que son competencias que tienen que evaluar el nivel de los alumnos catalanes en cuarto de la ESO. Bueno, Cataluña obtiene los peores resultados de toda España en comprensión lectora, en ciencias y en matemáticas. Por lo tanto, sí que tiene consecuencias. Objetivamente tiene consecuencias muy negativas. Cataluña, por lo tanto, está a la cola en comprensión lectora, ciencias y matemáticas de toda España. Es más, Cataluña está muy por encima del porcentaje de abandono escolar de toda Europa, de la media de toda Europa, y por encima de la media de España. Por lo tanto, es un fracaso este sistema educativo, catalán concretamente, español en general, y lo que se tiene que devolver a los profesores, a las aulas, se tiene que devolver, pues eso, el juicio, la autoridad de los profesores y que se dedique pues, a enseñar contenidos sólidos para luego, una vez asimilados por los alumnos, pertinentemente estos puedan desarrollar un espíritu y una capacidad crítica. ¿Y qué medidas proponéis en Vox para recuperar pues lo que es la libertad educativa? Sí, es muy sencillo, es de sentido común. A pesar de lo que dicen los socialistas, de que los hijos son del Estado, recordemos lo que dijo una ministra socialista, la ministra Celaá, en el Congreso de los Diputados, que era la ministra de Educación de entonces, hace unos años, dijo que los hijos
no son de los padres, son del Estado, dijo eso. Se atrevió a decir eso. Pues nosotros lo que decimos es lo que casa con el sentido común, que los padres, en ejercicio de su patria potestad, tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos según y conforme las convicciones que ellos consideren oportunas y mejores para ellos. Y por eso deben tener la posibilidad real los padres de elegir el modelo educativo que consideren más oportuno para sus hijos, que además está avalado por nuestro ordenamiento jurídico, por la Constitución española y por el Estatuto de Autonomía, pero en cualquier caso es de sentido común, es de ley natural. Es decir, pues la educación que quieran para sus hijos. Si quieren una educación pública, si la quieren privada, si la quieren concertada, si la quieren mixta, diferenciada, si prefieren una educación religiosa o laica, ordinaria o inclusiva. Y para eso lo que propone Vox, para que sea realmente eficaz y efectiva la libre elección de los padres, ese modelo educativo, los padres, todos los padres, tienen que disponer de un cheque escolar. El cheque escolar es, en cualquier caso, el elemento que puede garantizar la libre elección de modelo educativo a los padres. Es decir, ¿en cuánto está estipulada la educación de un chico de primaria o de secundaria al año? ¿En cuánto? Ese cálculo lo conoce muy bien la administración pública. Pues muy bien, ese dinero se les concede a los padres, a las familias, y son las familias quien utilizarán ese dinero para escolarizar a sus hijos en el centro que consideren más oportuno. Ese es el mismo dinero. Si quieren escolarizar en un centro público, saben que ese es el coste. Si quieren escolarizar en un centro privado que exceda ese tanto, ese montante, pues el resto lo tendrán que pagar de su bolsillo las familias, pero en cualquier caso todos podrán disponer de la libertad de elegir el centro educativo que quieran para sus hijos. Y esto además ayudará a que los distintos centros educativos sientan una mayor presión para hacer mejor las cosas y se genere una sana competencia para ofrecer una educación, un modelo educativo mejor y atraer a los padres, a las familias, para que matriculen a sus hijos en esos centros. Vale. Bueno, según los datos que habrás manejado, ¿podrías decirnos cuál es la situación actual de la inmigración ilegal aquí en Cataluña? Bien, entonces cambiando de tercio, ¿no? Porque nos referimos ahora a un fenómeno social que es muy preocupante desde luego. Ante todo yo quisiera decir que nosotros desde Vox, yo personalmente como persona, aunque es verdad que ahora mismo pues no puedo disociarme de mi cargo político, pero siempre antes de pertenecer a Vox así lo he creído, la dignidad de las personas está por encima de todo. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de los inmigrantes en absoluto. Lo que sí que estamos en contra es de la inmigración ilegal, masiva y descontrolada. De esto sí que estamos en contra absolutamente, porque se ha demostrado pues, que ese fenómeno provoca unas situaciones muy complejas de falta de seguridad en las calles, de saturación de los servicios públicos, me estoy refiriendo pues, a la educación, a la sanidad, bien, en general, y por lo tanto nosotros lo que entendemos por inmigración es que la inmigración tiene que ser pues, ordenada. Uno cuando recibe una llamada a la puerta de su casa, ¿verdad? Entonces mirará por la mirilla, preguntará quién es, y si considera oportuno en su casa le abrirá la puerta y pasará por la puerta esa persona, está invitado a entrar, pero en ningún caso podemos admitir que en nuestra propia casa venga alguien y salte por la ventana y se incorpore en nuestro domicilio a la brava, ¿no? Entonces es un poco la analogía, ¿no? Bien, entonces la situación real en Cataluña y en España también, que ha provocado esta inmigración ilegal, descontrolada y masiva, bueno, pues es clara y es contundente. El 52,7% de los presos en la actualidad en las cárceles catalanas son extranjeros. De ellos el 25% son magrebíes. El 92% de los presos en las cárceles catalanas por motivos de agresiones sexuales y violaciones
son extranjeros. Y el 74% de los jóvenes entre 18 y 25 años presos en las cárceles catalanas son inmigrantes ilegales. Por lo tanto, quien no quiera aquí ver una correlación entre delincuencia y migración ilegal, pues es que no quiere verlo. Pero la realidad es esta. Cada día nos desayunamos tristemente con una noticia lamentable de delincuencia provocada por estos, en muchos casos, jóvenes menas que se denominan, menores acompañados, no acompañados, que han entrado además de forma ilegal en nuestra patria. Bueno, yo te iba a preguntar precisamente eso, si tenía algo que ver esta inmigración con la delincuencia, pero ya nos lo has Sí, dicho. a los datos nos remitimos, ¿verdad? Sí. Pues para observar que existe realmente esa Sí, correlación. sí, ya. Entonces, ¿qué medidas le gustaría a Vox proponer para poder controlar esta situación tan desagradable? Sí, son medidas también pues, de sentido común. Todo aquel inmigrante que viene a España a trabajar con un permiso de trabajo y que respeta pues nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra manera de entender la vida, es bienvenido. Y es de ser una persona pues normal y corriente, pensar que esto debe ser así, es de sentido común. Ahora, todos aquellos inmigrantes ilegales que vienen sin haber respetado la legalidad vigente tienen que ser deportados absolutamente. En el minuto 1 que pisan el territorio nacional tienen que ser devueltos a sus países de origen. Todos aquellos inmigrantes ilegales que delinquen encima, pues con más prioridad todavía tienen que ser deportados a sus naciones de orígenes. Todos los extranjeros que delincan y que de alguna manera pues, han sido encarcelados, están ahora mismo en las prisiones, pues también tienen que ser deportados a sus países de origen, lógicamente, porque nosotros nos preocuparemos de las personas nacionales que delinquen y pues entrarán en las prisiones, pero los que son extranjeros, que se encarguen de ellos esos países y las administraciones penitenciarias de esos países de origen de estos extranjeros, ¿no? Y por otro lado, además, entendemos que todos aquellos inmigrantes que, aunque sean legales, vienen aquí, intentan imponer una cultura que es incompatible con la nuestra. Me estoy refiriendo sobre todo a la cultura islámica. Intentan imponer pues unas costumbres como puede ser los matrimonios forzosos, las ablaciones genitales, o pretenden hacer una demostración pública del Islam, que es algo más que una religión, es un sistema político disfrazado de religión, que somete, entre otras cosas, a las mujeres y las convierte en seres inferiores. Evidentemente esto es incompatible con nuestra cultura y con nuestra civilización. Todos ellos, si quieren públicamente imponer estas premisas tendrán que ser también deportados y tendrán que volver a sus países de origen. Muy bien. Vale, ahora ya dejando el lado también de la inmigración, me gustaría saber si tú crees que ahora el independentismo está más fuerte que hace unos años o un poco su situación en el día de hoy. En relación con el separatismo, pues vemos clarísimamente que está en un momento, pues parece que de retroceso. Está en un momento de retroceso, es cierto, así lo indican todos los indicadores, como por ejemplo el CEO, que es el CIS catalán, ¿verdad? Así lo indican. Lo vemos también en alguna consecuencia, como puede ser pues que en la representación parlamentaria de los partidos políticos pues también ha decaído, digamos, ese auge del separatismo en las últimas elecciones autonómicas. Sí, es cierto. Lo que pasa, el problema es que nos encontramos con que el separatismo sigue controlando algo que es importante, que son los medios de comunicación, como TV3 y como la radio pública catalana,
y de esa manera pues condicionan o van teledirigiendo las conciencias. Y por lo tanto, si bien es cierto que ha descendido un tanto el seguimiento o digamos que la importancia del separatismo siempre está ahí en un estado al menos latente. Y por otro lado nos encontramos un problema que todavía es más grave, y es que el actual gobierno de la Generalitat de Illa, del Partido Socialista catalán, es sin duda un partido, es un gobierno que bueno, pues es separatista, es un partido separatista más, porque entre otras cosas, pues bueno, mantiene la imposición del monolingüismo en catalán en las escuelas, está en contra del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que el 25% de las asignaturas como mínimo en las escuelas se tienen que impartir en catalán y en castellano como mínimo. No aplica esa sentencia, y por otro lado, entre otras cosas, pues vemos cómo ha creado una nueva consellería, la Consellería de Política Lingüística, algo que ni siquiera se habían atrevido a hacer los anteriores gobiernos separatistas, como el anterior de Pere Aragonès de Esquerra Republicana. Vale, bueno, y ¿cómo o sea, desde Vox, qué proponéis para los que se sienten abandonados y quieren seguir defendiendo a España y su unidad en Cataluña, que es donde, bueno, más problemas se tiene? Nosotros lo que proponemos es que, sin lugar a dudas, no se dejen llevar por el pesimismo, que sigan luchando por algo que realmente nos pertenece a todos. Somos catalanes y somos españoles. La historia así lo indica, a pesar de que el relato del separatismo haya tergiversado la realidad histórica de Cataluña. Cataluña siempre ha sido España. El separatismo, el nacionalismo es algo muy reciente. Nació a finales del siglo XIX con la Renaixença. Antes nunca en Cataluña había existido un sentimiento de separatismo nacionalista, nunca. Entonces, bueno, pues les invito, les animo a que sigan luchando cada uno desde su posición, en la familia, en la escuela, en las instituciones, en los puestos de trabajo, que no se callen, que realmente pues que sean totalmente conscientes de que han de estar orgullosos de ser catalanes y de ser españoles, porque es la manera que tenemos los catalanes de ser españoles, siendo plenamente catalanes, ¿no? No es incompatible, por mucho que el relato separatista nos haya querido enfrentar a unos y a otros, y lo sigue haciendo. Vale, ahora otra vez, cambiando de tema, ¿cómo definirías el gobierno actual con Sánchez? Bueno, es un gobierno pues que realmente tiene un objetivo muy claro y muy conciso, y es que se tiene que perpetuar en el poder a costa de lo que sea, a costa de vender la patria a los partidos que le sostienen, que son partidos totalmente anti-España. Son Bildu, Junts y Esquerra Republicana, son partidos separatistas, y depende de sus votos para poder seguir gobernando. Él quiere seguir gobernando a toda costa, alargando su estancia en la Moncloa a costa, vuelvo a repetir, de cualquier otra consideración. Si tiene que renunciar a sus principios, renunciará. Él dijo en campaña electoral pues que nunca aceptaría la ley de amnistía a los separatistas que provocaron el golpe de Estado de 2017, y sin embargo, pues en pocos meses, cuando han necesitado el apoyo de estos partidos separatistas, especialmente los separatistas catalanes, pues ha dicho que al Tribunal Constitucional que mueva ficha y que diga que sí, que la amnistía es aceptable, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es un gobierno sin escrúpulos. Lo hemos visto con el desastre, por ejemplo, del volcán de la Palma, en Canarias, en donde todavía hay muchas familias que viven en barracones. No se ha dado solución a eso, entre otras cosas pues porque Canarias le queda lejos a Sánchez, solamente le interesa para veranear ahora, por ejemplo, en Lanzarote, en La Mareta. Y
Y, por ejemplo, el desastre de la Dana en Valencia, en donde pues él no ha movido un dedo pues para intentar solucionar la tragedia de tantas y tantas personas. Llegó a pronunciar aquellas palabras de que si quieren ayuda que la pidan. Entonces es una persona sin escrúpulos que ante todo lo que quiere preservar es su mandato, su estancia en la Moncloa y su gobierno a toda costa. Y desde Vox, ¿qué mensaje lanzáis para las personas que bajo este gobierno se sienten descontentas, despreciadas, humilladas? Pues creemos que realmente cada vez hay que mantener con más firmeza la esperanza en que todo esto se puede revertir, que se puede dar la vuelta a esta situación. De hecho, pues vemos, no solo a través de las encuestas, de las que nosotros tampoco nos fiamos muchos, porque muchas veces están manipuladas, sino cuando vamos a nuestras mesas informativas, a los actos públicos que hacemos en los barrios, en los pueblos, en las carpas que montamos, vemos que cada vez hay más personas que se acercan a nosotros para conocer de viva voz, sin filtros mediáticos que tergiversan el mensaje, cuál es nuestro mensaje, cuáles son nuestras soluciones. Creemos que todavía estamos a tiempo para revertir esta situación, pero hay que ser determinado, hay que ser valiente y no caer en la desesperanza, ni en pensar que pues esto es lo mismo de siempre. El bipartidismo en España está muy arraigado y que o gobierna el PSOE o gobierna el PP. No, nosotros creemos que realmente la culpa de todo, la situación tan lamentable en la que nos encontramos, es culpa del bipartidismo, no solamente del PSOE, también lo es del PP, porque cuando ha tenido el poder no ha revertido ninguna de las leyes que había promulgado anteriormente el Partido Socialista, y por lo tanto ellos también son culpables de esto. Ahora el PP, por ejemplo, se llena la boca diciendo que hay que tener en cuenta que hay que regular la inmigración, que también hay que deportar a los inmigrantes ilegales, cuando hace unos pocos meses habían pactado los del Partido Popular junto con los del Partido Socialista la regularización de 500.000 personas ilegales en España. Entonces, que no nos tomen el pelo, que estas personas entiendan que todavía hay solución, pero hay que ser determinados, hay que ser firmes y no caer siempre en los cantos de sirenas del bipartidismo y dar un paso adelante. Vale, por último, ¿qué mensaje le darías a un joven catalán que siente que en su tierra pues no ve ningún futuro y no se siente bien? Bien, es cierto, es que tiene lógica pensar de esta manera por parte de un joven, porque vemos cómo cuando un joven acaba una carrera, por ejemplo, si quiere prosperar, según en qué áreas, sobre todo pues, las áreas técnicas, ingenierías, tiene que marchar de España, porque aquí pues está mal remunerado el oficio, el trabajo, y muchos de ellos pues tienen que desarraigarse, desvincularse de su familia natural, irse a otros lados. Bien, entonces es lógico que se le plantee este horizonte oscuro a un joven. Y por otro lado, pues vemos que los sueldos pues son precarios, se han congelado, los sueldos se han congelado desde hace muchísimos años, mientras que el nivel de vida es cada vez superior y por lo tanto, en cualquier caso, es como decir que cada vez pues una persona cobra menos en España. Entonces, tienen dificultades para crear un proyecto de vida familiar, lógicamente, tienen dificultades pues para formarse como profesionales. Entonces, nosotros lo que podemos decirles es que no desesperen, que tengan en cuenta que hay que seguir luchando, que no se desvinculen de su familia, de su patria, y que se formen, sobre todo que se formen en edad escolar y en edad universitaria, que se formen muy, muy, muy íntegramente, con una formación excelente, que hagan realmente realidad que esto de que la cultura del esfuerzo va a abrir y va a abrir muchas puertas y va a derrumbar muchos muros, esto es cierto, y a partir de ahí pues nosotros desde nuestra posición política evidentemente
les vamos a respaldar y en cuanto gobernemos, pues vamos a facilitarles que puedan tener con su trabajo, pero con nuestra legislación, un futuro más próspero y la posibilidad de crear un proyecto de vida familiar, de formar una familia, de tener hijos, etc. Vale, y ahora ya sí acabando, ¿alguna cita o algo que quieras decir al público? Bueno, pues en cualquier caso, si estaba leyendo últimamente una obra de un médico alemán que escribió en los años 70 del siglo pasado, 1970-71, Peter Berglar, sobre Tomás Moro. Tomás Moro es un personaje excepcional en la historia de Europa, en la historia de Inglaterra concretamente. Fue canciller de Inglaterra, es decir, la persona más importante después del rey Enrique VIII. Y Berglar pues habla precisamente cómo Tomás Moro, en un momento determinado en donde no puede callarse más, le dice al rey que lo que está haciendo está mal, porque él pide el divorcio de su esposa y él pide la anulación de su matrimonio y la dispensa para poder divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, y el Papa pues no se lo concede porque no hay razón para concedérsela. Entonces él se separa de Roma, Enrique VIII. Entonces Tomás Moro, en un momento determinado, pues dice: yo no me puedo callar más, yo soy católico y por lo tanto tengo que decirle al rey que no está haciendo bien. Eso le supuso la muerte, fue ejecutado en 1535. Y en cualquier caso, ¿por qué quiero citar esto? Porque nosotros nos podemos encontrar, de hecho, nos encontramos ya en la situación en que no solamente se nos prohíba defender nuestras convicciones públicamente, sino que se nos obligue incluso a decir lo contrario. De hecho, ya está pasando, y cuando cualquier persona con sentido común pues critica la inmigración ilegal descontrolada, pues el pensamiento único o lo políticamente correcto a través de los medios de comunicación, de la mayoría de los partidos políticos, pues empieza a criticarle, a denostarle y a cancelarle públicamente. Por lo tanto, sin embargo, eso es un acto de coherencia, denunciar lo que entendemos que hay que denunciar y ser fieles a nuestras convicciones. Cuando se está rompiendo la patria, cuando se está rompiendo la familia, cuando se está atentando contra la vida, con leyes tan inicuas como la ley del aborto, por mucho que nos digan que no se puede decir públicamente que eso es un asesinato, que eso es una barbaridad, pues nosotros tenemos que decirlo. Y al final, Tomás Moro hoy en día es un hombre que ha pasado como un personaje fundamental para entender la historia de Europa. Es un personaje inmortal, por decirlo de alguna manera, y es esa inmortalidad lo que va a perdurar siempre, con lo cual nosotros tenemos la esperanza de tener que seguir adelante defendiéndonos con firmeza nuestras convicciones, porque en definitiva la verdad es lo que nos hace libres. Vale, pues ya estaría. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro podcast y nada, para los que no sepáis quién es, repito, Manuel Acosta, podéis informaros y buscarle. Y nada, pues sobre todo muchas gracias porque has respondido a preguntas que posiblemente mucha gente no las tenga clara o no sabía hasta hoy. Entonces, pues a los que os haya ayudado, no olvidéis apoyarnos y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias a vosotros por el esfuerzo que realizáis, por estas entrevistas y os animo a seguir adelante porque realmente tocáis temas de actualidad que son muy relevantes y por lo tanto os animo y os auguro un futuro realmente muy, muy próspero y que sigáis adelante con mucho ánimo. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a kitmm.com, una página web donde venden conjuntos de fútbol con una calidad y precio increíbles y me han regalado estos 2 conjuntos de aquí y la verdad que son una barbaridad. Así que muchísimas gracias a este sponsor, KitMM, y ya sabéis, os lo recomiendo mucho para comprar.